Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la red de agricultura urbana de Jalapa. Como cada 15 días, durante la cuarentena, durante esta pandemia del COVID-19, en lugar de hacer las sesiones presenciales, la estamos haciendo en línea a través de estas sesiones, estas charlas que estamos dando de saberes, de intercambio. Las personas que se vayan conectando, favor de decirme a alguien si están escuchando bien el micrófono, o si oyen bien, más bien, si oyen bien, nos digan, si no para componer el audio. Hoy está Miguel detrás del teléfono, muchas gracias Miguel hijo, Miguel Junior, y estar atento a los mensajes que nos envíen. Hoy el tema es sobre plantas medicinales y ahí decía la nota compartiendo un poco, porque yo no soy experto en plantas medicinales, les compartiré lo que sé, y yo les pido, y un poco el juego del día de hoy, es que voy presentando una serie de plantas medicinales y les encargaría mucho que nos vayan diciendo para qué las usan o para qué las usan en su casa, sus familias, sus mamás, sus tías, sus abuelitas, que el conocimiento está ahí. Entonces, pues vamos a hablar un poco sobre plantas medicinales, un poquito, sobre algunas cosas que me parecen importantes. Bueno, antes de empezar, pues contar la historia siempre. La Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa nace en agosto del 2013. En este agosto vamos a cumplir ya 8 años. Y antes de la pandemia, pues nos reuníamos cada 15 días en una casa distinta. Una persona levantaba la mano y decía: yo quiero ser la anfitriona y me gustaría que en mi casa se aprendiera a usar, por ejemplo, hacer estas espalderas para que mis plantas suban en mi huerto. Entonces íbamos entre todas y todos, hacíamos las espalderas y, y aprendíamos entre todos. Les llamamos comunidades de aprendizaje porque partimos del hecho de que todas las personas tienen algo que enseñar y todas las personas tienen algo que aprender. Entonces, desde ese sentido de comunidades de aprendizaje, es que cada 15 días nos reuníamos en una casa distinta y era compartir saberes. La sesión siempre comienza con algo que llamamos el círculo de palabra, para presentarnos, para romper el hielo, que muchas personas no se conocen. Después seguíamos con una parte técnica. Después seguía el intercambio de semillas y de plantas. Hoy el intercambio de semillas y plantas lo hacemos en el Tianguis Agroecológico de Jalapa, aquí en Jalapa, en Veracruz. Las personas que vivan y quieran semillas o plantitas pueden ir al Tianguis Agroecológico de Jalapa, o las personas que tengan semillas y plantitas para compartir las pueden llevar ahí, y ahí hacemos este punto de intercambio. ¿En dónde está el Tianguis Agroecológico Jalapa? Está en Jalapeños Ilustres, número 171, aquí en Jalapa, Veracruz, México. Entonces, pues ahí intercambiamos semillas y la sesión terminaba con una comida comunitaria. Todos llevábamos nuestras comidas, compartíamos nuestras recetas y pasábamos un buen rato. Cada 15 días, un miércoles, en una casa distinta, nos hemos estado reuniendo hasta que la pandemia llegó, y entonces hacemos estas sesiones virtuales, las cuales agradezco a las personas que estén conectadas y que estén compartiendo con nosotros este tiempo y este espacio, pues desde el espacio en el que cada quien vive, en el que cada quien está, y siempre agradecer el tiempo que se toma para ello. Muchas gracias. ¿Hay alguien conectado? Entonces, solamente preguntar si están escuchando bien. Si alguien me dice, si, por favor, si están escuchando bien, y vamos a empezar. ¿Sí escuchan bien? Que muy lejos. ¿Se oye muy lejos? Entonces algo nos está fallando del micrófono. Déjenme ver. A ver si está. Hola, sí está bien. Desconéctalo y lo volvemos a conectar. A ver, ahorita nos dicen. Tenemos aquí
probando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se escucha bien? ¿Sí escuchan bien? ¿Mejor? ¿Escuchan mejor? ¿Hola? ¿Escuchan mejor? Alguien que me diga si nos escucha, por favor, y si escuchan bien. Que solo un poco. Bueno, pues entonces vamos a tratar de ver cómo le hacemos para componer esto. Bueno, pues vamos a empezar. Vámonos al pizarrón. Parecía que iba... Ustedes dicen si se escucha bien. Pues que vamos a hablar un poquito sobre el tema de plantas medicinales. Un poquito porque yo no sé mucho, nada más les voy a compartir lo que sé. Y les pediría, ahí vamos a, si puedes mostrar la mesa, por favor. Pues hoy vamos a estar viendo algo sobre estas plantas medicinales. Entonces, pues ahí si ustedes las reconocen, si ustedes saben algo de ellas, pues se los vamos a agradecer mucho. Muy bien, muchas gracias. Vamos al pizarrón. Que se escucha poco. ¿Perdón? Se escucha poco. A ver, ve con tu hermano. Permítanos tantito, voy a... Bueno, pues vamos a empezar con este tema de los huertos, de las plantas medicinales, perdón, y voy a cambiar mi cámara. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre plantas medicinales. Un poquito porque, insisto, yo no sé mucho de plantas medicinales, así que si alguien sabe más, se los voy a agradecer. Yo les voy a compartir, vamos a hablar un poquito de plantas medicinales. Les voy a compartir una cosa que me parece importante y y ya ustedes bueno, ya estamos viendo lo del micrófono. Permítanme tantito. Ay. ¿Ya escuchan? ¿Ya escuchan mejor? Es que como hay tanto sol ya no veo nada. Hay estática. A ver, díganme si ya se oye mejor. Dice que, permítanos que no veo. Es que el sol nos está dando de frente. Viendo el video, súper. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos al pizarrón. Vamos a compartir algunas cositas. Cuando hablamos de plantas medicinales, pues son plantas que nos curan a nosotras y a nosotros. Y algo que se antoja de manera inmediata es hablar sobre los principios activos. Los principios activos. Entonces, los principios activos, pues es un elemento muy importante, porque esa es la base de todo el tema de las plantas medicinales. Entonces, vamos a hablar de los principios activos. Gracias, Miguel. Una pregunta que ya lo hice en alguna sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana es ¿cómo hacen, cómo excretan las plantas? Nosotros pues vamos a hacer pipí y popó, pero las plantas, ¿cómo se deshacen de las sustancias que ya no le son útiles, que ya no le benefician, que le pueden ser hasta dañinas? ¿Cómo excretan? Entonces, las plantas liberan una serie de sustancias
sustancias que ya no le van a ser útiles y que les llaman los químicos como metabolitos secundarios. Les llaman metabolitos secundarios justo porque son sustancias que la planta ya no los son útiles y que va a liberar. Los metabolitos secundarios pueden liberarse como un mecanismo de defensa o como un mecanismo de excreción. Entonces las plantas, si están en estrés, si hay algo que las exponga a un riesgo, lo que van a hacer es sintetizar sustancias que les permitan protegerse. Muchas veces en las raíces de las plantas vamos a encontrar que se liberan unas sustancias, les llaman exudados, y estos exudados son una forma de liberar estos metabolitos que tienen las plantas, y entonces a la vez les sirve de protección, por ejemplo, para que no entren hongos o no entren enfermedades. Entonces lo que va a liberar la planta son sustancias antifúngicas para que los hongos que puedan dañar a la raíz no crezcan más. Si son sustancias antifúngicas, nosotros podemos aprovechar estos principios. Otras plantas liberan las sustancias, como yo les decía, que les son tóxicas a ella. Por ejemplo, hay algunas plantas, algunos metabolitos secundarios que están hechos a base de cianuro. El cianuro es una sustancia muy tóxica. Entonces hay plantas que producen cianuro como un metabolito y entonces van a intentar excretarlo. Y el cianuro, como es tóxico, incluso para la planta, lo que hace la planta es tener una molécula en donde está el cianuro y, por ejemplo, un azúcar. Entonces a esta combinación le llaman glúcidos cianogenéticos y entonces está el cianuro y el azúcar y así es como se excreta. ¿Por qué órgano se excreta la planta? Entonces, ¿por dónde es que son estos mecanismos de liberación de sustancias? Pues vamos a encontrar que puede ser por los frutos, pueden ser por las flores, pueden ser por las hojas, pueden ser por las raíces. Entonces, en los diferentes órganos que tiene la planta puede excretar estas sustancias, puede liberar estas sustancias, y estas sustancias, como ya les dije, le pueden servir de protección a la planta o como una forma de eliminar sustancias que le pueden ser tóxicas. Un ejemplo que aquí en la región de Jalapa, Coatepec, de una flor que se consume, por ejemplo, es el gasparito. Gasparito, equimite, colorín. ¿Alguien de ustedes, de las personas que está allá, conoce esta flor? Esta flor se come, no tiene que ver mucho con las plantas medicinales, pero se come. ¿Alguien de los que nos escucha conoce el equimite, el gasparito o el colorín? ¿Nadie? Pichoco. No sé, pichoco no lo había escuchado. Es una flor rojita. ¿Sí? ¿Alguien conoce? Que se hace con huevito capeadito, así, una tortita de huevo con colorín. ¿Sí? ¿Cómo lo preparan? ¿Alguien nos puede compartir cómo lo preparan? Se van y se recolectan las flores. Se les quita las estructuras y deja las estructuras de protección, los pétalos. Esto se mete en agua calientita, se les da una pasadita por agua caliente, se tira esta agua y después ya se prepara el guiso. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros pasamos por agua esta planta? Justo lo que estamos haciendo es quitarle estas sustancias que son tóxicas y entonces ya lo hacemos comestible.
Entonces lo que estamos haciendo con el agua caliente es eliminar parte de las sustancias que pueden ser tóxicos para nosotros, porque estos, por ejemplo, los frijoles del Gasparito tienen este cianuro que les comentaba hace rato. Son sumamente tóxicas estas semillas, por eso es que no se pueden comer. Entonces, es a través de sus órganos que las plantas van a liberar estos metabolitos secundarios, estos principios activos, y entonces es lo que nosotros como humanidad hemos aprovechado de generación en generación y hemos ido generando este conocimiento. Este conocimiento que hoy se conjunta en lo que le damos por llamar herbolaria tradicional. La herbolaria no es otra cosa que estos ensayos permanentes que hace la gente en el campo para conocer estas plantas y para conocer las dosis correctas que nos beneficien y no nos hagan daño. Entonces este conocimiento sobre las plantas medicinales nos parece muy importante. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos, si es cierto esto que estoy diciendo, que estos metabolitos secundarios, estos principios activos de las plantas, se excretan o se liberan bajo una condición de un mecanismo de defensa o un mecanismo de liberación de sustancias tóxicas, entonces cuando nosotros las plantas medicinales, muchas de las plantas medicinales no se cultivan, sino se recolectan. Y muchas de estas plantas medicinales que se recolectan de terrenos que muchas veces son pobres, que no son suelos ricos, que crecen en los caminos, son plantas que casi están, son silvestres, que están ahí, y la gente ya sabe cuándo irlo a recolectar y en dónde hay que irlo a recolectar. Porque con base en esto, con base en el horario y con base en el lugar, es la cantidad de principios activos que mi planta puede tener. Entonces, cuando nosotros llevamos las plantas medicinales a nuestro huerto, tenemos que reproducir las condiciones más o menos en las que está nuestra planta en el huerto, en condiciones silvestres. Porque si es un mecanismo de defensa la liberación de metabolitos secundarios, y estos metabolitos secundarios son los principios activos de las plantas que me curan, en la medida en que se reproduzcan o se parezcan más las condiciones en las que vamos a tener nuestras plantas a las condiciones silvestres, vamos a tener más principios activos y esos principios activos nos van a ayudar mucho. Hay algunos principios activos que ya habíamos dicho, como en las flores. Por ejemplo, en la caléndula, los principios activos, la mayor cantidad de principios activos está en la flor. Si nosotros venimos en la mañanita y vemos la flor de la caléndula va a estar así cerradita. Y conforme va saliendo el sol, va a ir abriendo, va a haber un momento en que esté completamente abierto y normalmente hace esto, va abriendo y cerrando. Entonces, justo en el momento en que abre, podemos decir que todos los metabolitos que están liberándose en la planta se han concentrado en la flor y entonces tenemos una mayor concentración. En ese momento puedo cortar mis flores, hacer lo que corresponde y entonces tendré la mayor cantidad de principios activos. No sé si me explique. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en el caso particular de las plantas medicinales, lo que hay que hacer es no chiquearlas. Si nosotros ponemos en una maceta nuestras plantas medicinales y en esta maceta le ponemos mucha composta, lo regamos periódicamente, chiqueamos la planta, entonces la planta no se siente amenazada. Y entonces al no sentirse amenazada, no libera sustancias de defensa y entonces estos principios activos van a ser en una concentración menor. Y para lograr aliviarnos, entonces vamos a necesitar concentraciones más altas de estos principios activos. No sé si me vaya explicando. De tal manera que cuando yo voy a tener en mi huerto las plantas medicinales, voy a asignar los lugares más pobres
en cuanto a suelo, contenido de materia orgánica, etcétera, para que entonces estén constantemente liberando estos principios activos, y esos principios activos son los que yo me beneficie. Entonces, una primera recomendación es pongamos, a ver si se ve, poner las plantas medicinales en las partes menos buenas del huerto. Entonces, ahí es en donde vamos a poder sintetizar, la planta va a poder sintetizar más estos principios activos, y entonces cuando nosotros necesitemos utilizar estas plantas, vamos a tener la certeza de que estos principios están en mayor concentración y vamos a curarnos de una mejor manera porque la planta tendrá más concentrados estos elementos activos. Ya les dije entonces que estos principios activos pueden estar en los frutos, pueden estar en las flores, pueden estar en las hojas, en las raíces, pueden estar en el tallo, entonces pueden estar en cualquier planta. Y hay algunas plantas que dice, por ejemplo, corte la raíz y póngase la savia de esa raíz en los labios para quitar fuegos. O córtese la hoja, déjese que la hoja excrete estas sustancias, estas savias, y póngase en los labios para quitarse postemillas. Entonces, lo que estamos haciendo es que la planta está excretando estas sustancias y lo estamos aprovechando para nuestro beneficio. ¿Voy bien o me regreso? Entonces, si nosotros queremos aprovechar estos principios activos, entonces lo que tenemos que hacer es extraer estos principios activos. Y lo que nosotros normalmente hacemos en la medicina natural es la extracción de estos principios activos. Muy bien. No sé si haya preguntas o comentarios hasta el momento. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Qué bueno soy para explicar, porque entonces ya. Vamos a hacer un recorrido breve por el huerto para ir viendo algunas plantas medicinales. Y yo les voy a ir llamando la atención en dónde están estas plantas y en qué condición están. Por ejemplo, aquí tengo una planta de manzanilla. La manzanilla es una planta muy chiquiona, es muy difícil que se dé. Entonces nosotros en el huerto ya tenemos asignado un espacio en donde crece la manzanilla y simplemente dejamos, como en este caso, que se liberen las semillas en el mismo lugar. Vean. Todos estos pueden tener semillitas y lo dejamos que se liberen en el mismo lugar para que vuelva a salir la planta. Si ustedes ven el suelo de este es un suelo, vean, que está muy compacto, está duro, es un suelo de color más claro y entonces no es un suelo que tenga mucha materia orgánica. Entonces, al no tener mucha materia orgánica, estamos garantizando que la planta va a sintetizar sus principios activos. ¿Voy bien o me regreso? Bueno, vamos a ver otras plantitas. Vénganse, por favor, vénganse conmigo. Antes de... aquí tengo hinojo. Tengo hierbabuena, tantita hierbabuena, hinojo y zacate limón. Si yo hago esta mezcla de plantitas, ¿para qué será bueno? Alguien que me diga para qué será bueno esta mezcla de plantitas. Y lo que voy a hacer es una infusión de mis plantas. Ya tengo agua calientita aquí y en lo que vamos a ver las plantas del huerto, las plantas medicinales del huerto, voy a dejar aquí esta plantitas para que se vaya haciendo una infusión. El agua ya está calientita y vamos a ir al huerto para ver algunas cosas.
Va a ser muy rápido. Y vamos a ir viendo algunos elementos que pueden estar en nuestro huerto. Hay plantas que crecen espontáneamente. Por ejemplo, vean esta planta. Esto es así como maravilloso. Vean, ¿dónde está creciendo la planta? Entonces, esta es la que se conoce como hierba del golpe, ¿verdad? ¿En dónde está creciendo? En un espacio, en una ranura que se hizo, salió la semillita y la planta está creciendo. ¿Qué suelo tiene? Tiene el suelo que está debajo del pavimento, un suelo muy pobre, y está creciendo esta cantidad de principios activos muy grande, metabolitos secundarios, y que esta planta, si yo vengo y la recolecto, entonces tendrá una mayor concentración de estos principios y podré aprovecharla mejor. Entonces, así es como se van recolectando las plantas en el huerto. ¿Dónde? En este huerto, ¿dónde están las plantas medicinales? Por ejemplo, nosotros tenemos este camelloncito que está en la entrada del huerto de hierba dulce. Entonces, si ustedes vieran el suelo, ese suelo, por supuesto, nunca lo abonamos. Este suelo, esta planta la sembramos para contener un poco el suelo. Empezó a crecer, se formó el seto y es una planta que en lo absoluto se cuida. No se le agrega composta, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros vamos y sacamos un poco de esta planta, vamos a ver que todos los principios activos, todos los metabolitos están concentrados. Entonces, esa es un poco la condición del huerto. Es la maravilla de estas plantas, que casi no hay que cuidarlas. Más bien, ni hay que hacerles caso, simplemente cuando crezcan van a estar bien. Vamos a ver acá, por ejemplo, nosotros en el huerto, en este huerto que tenemos, todas las plantas medicinales están en la orilla. Entonces, todas las plantas que ustedes van a ver están en la orilla y están en una condición de suelo muy pobre. Por ejemplo, aquí tengo el muicle, que está creciendo, vean qué bonito está creciendo el muicle. Tengo la moringa, que están creciendo, y lo que quiero llamar su atención es el tipo de suelo que tenemos. Entonces, vean, es un suelo que nosotros pusimos hace años y que si bien está aquí, nunca, desde, yo no sé, unos 8 años, lo hemos abonado. Simplemente es la materia orgánica que va cayendo, las mismas plantas, la que van haciendo su trabajo, pero vean, en algunos casos está duro y nosotros no intervenimos casi en esto. Entonces, esta es una condición para nosotros muy favorable, porque permite entonces que la planta vaya creciendo en su condición agreste, en una condición en donde no se den muy buenas prácticas, y entonces pueda sintetizar estos metabolitos. ¿Qué es lo único que hacemos entonces? Lo único que hacemos es darle mantenimiento, podar la planta cuando lo requiere, y es toda la práctica que le damos. Por ejemplo, aquí tenemos hinojo. Este hinojo ha sido podado, simplemente volverá a crecer y lo podremos aprovechar de manera. Pero vean cómo están las piedritas, etcétera, etcétera, que es un suelo no muy rico. Aquí tenemos citronela. Entonces aquí lo que vamos haciendo es poner estas plantas y que vayan creciendo como pueden crecer. Las podamos, vuelven a crecer y mantenemos estas plantas. Entonces, esta planta, por ejemplo, ahorita tiene un bichito y seguramente está liberando una gran cantidad de principios activos
porque se está protegiendo y entonces seguramente será muy rica. Entonces, esa es la única condición, pero el suelo, y vuelvo a llamar su atención, es un suelo relativamente pobre. Vean el color del suelo, vean cómo está la consistencia del suelo. Entonces, es un elemento que no cuidamos mucho, porque justo lo que estamos haciendo es reproducir las condiciones naturales de estas plantas, para tratar entonces de tener los principios activos y contar con ellas. Entonces, esa es una condición de no manejo que beneficia mucho las plantas medicinales, las plantas condimenticias, todas estas plantas que nosotros vamos a tratar de aprovechar los principios activos. Muy bien, pues vámonos ahora un poquito a manejar algunas cosas que les quiero compartir sobre esto. Algo que es muy importante es cuando voy a seleccionar mis plantas para propagar otra planta, debo de saber cómo voy a propagar mi planta. Por ejemplo, esta planta se propaga por pedazos de planta, por otro pedazo de la planta que está creciendo, yo lo puedo arrancar y ahí voy a sacar más plantas. Entonces, la reproducción de esta planta es una reproducción asexual. Entonces, muchas plantas de las que estamos nosotros propagando en el huerto, de las plantas medicinales, se propagan por piecitos, por partes de la planta. Y entonces lo que estamos haciendo es clonar nuestra planta, porque al reproducirse de manera sexual, entonces la planta hija va a ser idéntica a la planta madre. Y si la planta madre tenía muy buenas propiedades, las plantas hijas van a tener muy buenas propiedades. Entonces, cuando nosotros estemos multiplicando nuestras plantas, vale la pena cuidar esta parte. Bueno, vámonos de vuelta al huerto. Entonces, una cosa que me parece importante puntualizar, miren, por ejemplo, esta es una planta de llantén. Entonces, creció aquí, está generando semillas, estas son sus semillitas o sus frutitos, ya están liberando, aquí están todas las semillitas, y entonces vean la cantidad de semillas que puede producir esta planta, que es otra de las cualidades de las plantas silvestres, que producen una cantidad muy grande de semillas para que puedan dispersarse e ir colonizando estos espacios. Entonces, es una característica muy importante. Vamos a poner por aquí las semillitas. Entonces, las plantas, que es una de las cualidades de las plantas medicinales, de muchas plantas, es que son muy oportunistas y son invasoras. Entonces van creciendo, tienen mecanismos de dispersión. Por ejemplo, esta está invadiendo esta maceta y entonces lo que va a hacer es echar raíces y aquí ya voy a tener plantas nuevas. Entonces, ¿hay algún comentario? ¿Qué dicen? Que si los perros orinan a las plantas, eso es útil para los principios activos. Puede ser que sea útil. La bada se puede utilizar o mejor apartar del lugar a los perros. Sí, el consejo es que nuestras mascotas no estén en donde está nuestro huerto. Hay que, por ejemplo, por eso nosotros, en esta estructura que tenemos del huerto, lo tenemos así cerrado, porque tenemos varias perritas. No se pueden alejar los gatos del huerto. Es una buena pregunta la de los gatos, es una pregunta recurrente, y yo me iría al revés, o me preguntaría lo contrario, ¿qué no les gusta a los gatos? Los gatos van al huerto y se van a hacer pipí, popó en los lugares que se parecen
al lugar ideal para hacer pipí popó, que es una tierra sueltita, arenosa, etcétera, etcétera. Y entonces al cumplir esas condiciones van a hacer esto. Si nosotros les quitamos esas condiciones ya no van a estar. Si nosotros acolchamos nuestro huerto, vamos a bajar la posibilidad de que los gatos lleguen a hacer pipí popó. Prueben un acolchado para ver si es posible hacer esto. Bueno, entonces dejamos estas plantas y nos venimos para acá y y entonces lo que hicimos con esta solución, voy a poner esta agüita aquí. Lo que hicimos con esto fue, por ejemplo, me acabo de hacer un tecito, una infusión de 3 plantitas. Tiene zacate limón, tiene hierbabuena y tiene ¿cómo se llama? Zacate limón, hierbabuena y hinojo. Entonces, ya lo que hice fue poner en agua caliente y prepararme una infusión. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el agua caliente? ¿Qué es lo que estoy haciendo con el agua caliente? Pregunto. Y me voy a tomar este tecito, esta infusión, a su salud. Ah, está rica. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con el agua caliente? Pregunto. ¿Alguien me puede contestar? ¿Nadie? Oh, hoy hay poquita gente y nadie quiere contestar. La quincena pasada estuvieron muy participativos. ¿Nadie? Bueno, les digo que el té está muy bueno. ¿Para qué creen que me tomo? A ver si alguien me ayuda. ¿Para qué me puede servir este té de hierbabuena, hinojo y zacate limón? ¿Para qué me puede servir? ¿Es un té qué? ¿Una infusión qué? Una infusión digestiva. Quiere decir, como acabo de comer, me estoy tomando esta infusión y los principios activos de las plantas me van a ayudar a tener una mejor digestión. Entonces, las sustancias que tienen estas plantas tienen la función de mejorar la digestión cuando recién acabamos de comer. ¿Qué es lo que está haciendo el agua caliente? Lo que está haciendo el agua caliente es extraer estos principios activos y esos principios activos yo me los tomo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo echo mucha planta? Que voy a extraer muchos principios activos y que a lo mejor sabe muy amargo y ya no me lo voy a querer tomar. Entonces debe tener una cantidad precisa y debe de estar en un tiempo preciso de remojo en agua caliente para que yo me pueda tomar mi infusión. Eso dijeron más o menos. Eso dijeron más o menos. Muchas gracias. ¿Quién lo dijo? Pues varias personas. Varias personas. Entonces, lo que nosotros hacemos con las plantas medicinales es que vamos a buscar formas de extraer estos principios activos. Yo hoy les voy a presentar varias plantas medicinales. Por ejemplo, esta es una planta muy utilizada cuando uno tiene tos, puede tomar un tecito de qué. ¿Esta planta alguien la conoce? Véanle las hojas, véanle las hojitas. Le voy a decir a Miguel que huele y que me diga qué es. ¿A qué huele? Canela. Es canela. Entonces, yo puedo agarrar unas hojitas de canela, ponerlas a secar o así, hacer una infusión y esa infusión va a tener un sabor a canela. Pero no es en las hojas en donde se concentra la mayor cantidad de los principios activos de mi planta. ¿En dónde se concentra la mayor cantidad de los principios activos?
Le voy a pedir a Miguel que me ayude. Voy a cortar aquí. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de los principios activos? Es en el tallo. ¿Y en qué parte del tallo se concentra la mayor cantidad de principios activos? Es en la corteza de la planta. Entonces, cuando nosotros vamos a extraer nuestra canela, la vamos a extraer del tallo. Entonces, simplemente lo primero que voy a hacer es de quitarle la pielecita. Le voy a quitar la cortecita y después lo que voy a hacer es quitar esto. Lo pongo a secar y ¿qué creen que tenga? Canela. A ver, Miguel, ¿a qué huele? ¿Huele más que la hoja? No oigo. Sí. ¿Huele mucho más? Entonces, en las plantaciones de canela, lo que se hace es dejar que se hacen podas, se dejan que crezcan los tallos erectos con pocas hojas, porque si tiene muchas hojas están estos nudos. Y entonces, en épocas de lluvia, cuando la planta, por ejemplo en estas fechas en donde llueve, entonces la corteza es más fácil de quitar y entonces es cuando se hace la cosecha. Entonces lo que se hace es una rajada aquí, se va quitando poco a poco la corteza y se forman estas capitas que nosotros vemos cuando nos vendan la canela. Voy a cortar unas ramitas y las voy a dejar aquí y van a ver algo que va a pasar luego, y ya después regresaremos a ver nuestra canela, y algo luego que pasa es que se va a poner café la canela. ¿Por qué es que se pone café? Porque se están oxidando, el oxígeno está actuando sobre los tejidos y se empieza a oxidar. Y entonces es un principio de cómo está funcionando el aire en nuestra canela. Entonces, ¿dónde tengo mayor concentración de principios activos en la planta de la canela? No es en las flores, no es en las semillas, es en el tallo, en la corteza de la planta. Entonces, reconocer el lugar en donde haya mayor cantidad de principios activos es importante. Por ejemplo, esta plantita, ¿de qué será? Es moringa. Es una planta que es originaria de la India y que en Cuba se considera como una planta milagrosa, se come. En toda Centroamérica hay un consumo muy alto de esta planta, de la moringa, y lo que normalmente se hace, aunque en el caso de la moringa se puede aprovechar toda la planta, normalmente se quitan las hojas, se ponen a secar y con las hojas ya secas se muelen, se hace un polvo y ese polvo es el que nos vamos a comer. Entonces es en la hoja en donde está la mayor cantidad de los principios activos. Por ejemplo, unos principios activos que son importantes son los antioxidantes. Estos antioxidantes están presentes en la hoja y cuando yo me la como, además de los nutrientes, de los minerales que tiene mi planta, voy a comerme estos principios activos. Entonces, depende la planta, es el lugar en donde tenemos los principios activos. Por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Una flor de ¿qué? Le llamamos azares. Y es en los azares, en las flores de mis plantas, en donde se concentran la mayor cantidad de principios activos. Y si yo huelo, ¡ah, qué ricura! Este aroma característico de las flores que hace que las abejas se sientan atraídas y vengan a polinizar, es un aroma característico que me está diciendo que tiene una cantidad muy importante de metabolitos secundarios y que es en la flor en donde se están concentrando. Entonces, cuando nosotros vamos a aprovechar los principios activos de una planta,
vamos a tratar de ver en qué parte de la planta es que se acumulan mayormente estos principios activos. Entonces, al momento de hacer una infusión, lo que yo hice fue una extracción en agua, caliente. ¿Hay otras formas de hacer extracción de los principios activos? Sí. Por ejemplo, aquí, esta es citronela. La citronela es un repelente, es un repelente de mosquitos, y lo que yo estoy haciendo aquí, la técnica es el macerado. Estoy haciendo la extracción de estos principios activos con aceites. Entonces, simplemente lo que hice fue rellenar el frasco con mi planta medicinal hasta unos centímetros antes de que estuviera completamente llena, y después agregué el aceite, en este caso aceite de oliva, y lo puse a macerar. Pongo la fecha, es un macerado de citronela, aquí hay un macerado de manzanilla, y entonces le pusimos la fecha, 19 de mayo, 25 de mayo, y más o menos en 20 días es que voy a poner, ya voy a poder sacar y lo voy a poder mezclar como un aceitito para las personas que son muy sensibles a otras sustancias. Y entonces lo que se recomienda es que cuando nosotros vamos a extraer los principios activos lo tengamos en un lugar oscuro, o utilicemos los frascos ámbar para que el sol o la luz no les den directamente y no inhiba estos principios activos. Entonces, en este caso se está haciendo una tintura de hierba dulce, que también se puso el 17 de mayo, y aquí dice sacar el 7 de junio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la extracción de nuestros principios activos, lo podemos hacer simplemente con agua caliente. ¡Ay, qué rico está! O lo podemos hacer con alcohol al 96%. A esto nosotros le llamamos solventes. Y los solventes lo que hacen es sacar de la planta todos los principios activos que tiene la planta. El agua caliente es un solvente, recuerden que el agua es el solvente universal. El agua caliente saca unos principios activos en cierta cantidad. El alcohol saca otros principios activos en mayor cantidad. Entonces, cuando hacemos una tintura como esta, lo que estamos haciendo es sacar los principios activos. Muy bien. ¿Cuántas personas nos están viendo? 31. 31 personas, maravilloso. Que si enseñas la citronela original. Que si enseño la citronela original. ¿Dónde está la citronela? Ahí está ya, ¿verdad? Bueno, pues ahorita se las enseño. La citronela original es como el zacate limón. Es de esta forma. Son del mismo género, incluso de la misma especie, son las diferentes variedades. Andropogon se llama, es un zacate. Entonces la citronela es muy buena. Bueno, entonces aquí ya tenemos citronela, estoy hirviendo agua. ¿Alguien conoce esta plantita? Miguel ya la reconoció, ¿verdad, Miguel? ¿Alguien reconoce esta plantita? Véala, véala, véala. ¿Qué planta será? ¿A cuánto debe ser el alcohol? ¿Eh? ¿El alcohol a cuánto debe 96%. Ahorita les voy a explicar bien cómo le vamos a hacer para las tinturas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Alguien nos puede decir qué es? Maracuyá. Maracuyá. ¿Alguien de las personas que nos siguen? Gracias. ¿Quién contestó? Nada más por saber. Steffi. Steffi, muchas gracias. Qué bonito huerto tiene Steffi y su familia, así que un gran ejemplo. Maracuyá. ¿Saben el nombre científico del maracuyá? Es una cosita, discúlpenme,
no suelo hacer esto, pero se llama Passiflora edulis. Y hay una sustancia que en medicina se vende que se llama pasiflorine. Y el pasiflorine es una sustancia que se usa para tranquilizar, es un tranquilizante natural. ¿Qué quiere decir? Que la pasiflora, la planta de la pasiflora, sintetiza las sustancias sustancias que son tranquilizantes. Entonces, si yo hago una extracción, una tintura de esta planta, lo que estoy haciendo es extraer estos principios activos tranquilizantes, estos antioxidantes, estos metabolitos, y entonces tenerlos concentrados. Muy bien. ¿Alguien conoce esta plantita? Que no sea Steffi. ¿Alguien conoce esta plantita? ¿Alguien conoce esta plantita? Miguel, ¿ya sabes qué planta es? ¿Guayaba? ¿Eh? ¿Guayaba? Guayaba, muy bien, el Miguel la vamos a poner 10 porque conoce las plantas. Entonces, la guayaba se caracteriza por tener un alto contenido de vitaminas y entonces nos ayuda, pero también ayuda a resolver problemas del estómago, si mal no entiendo. Entonces, cada planta tiene unas propiedades y esta es una planta que es muy útil y que hoy mucha gente la usa. ¿Alguien sabe qué planta es? A ver si el Miguel sabe. Estamos en los... Se usa mucho para el caso de las personas que tienen anemia, que necesitan protegerse porque su sistema inmune está bajo. Entonces esta planta ayuda mucho. Hay algunos reportes que puede ser incluso anticancerígena. Le llaman muicle, ¿sí? O sangre de Cristo, porque cuando se hace una tintura queda completamente roja, o cuando se hace una extracción en agua caliente. Entonces, este es el muicle. Me pueden ir diciendo para qué se usan las plantas. Otras plantas tienen sus principios activos concentrados en las semillas. Muchos polifenoles, muchos antioxidantes, como en el caso del café. En el caso del café es otra planta, es una planta que tiene muchos principios activos, y entonces estos principios activos están acumulados en la semilla. No en los frutos, sí en las semillas. Entonces las semillas es una cuestión muy importante. Hay otras plantas, por ejemplo con la que vamos a hacer la tintura del día de hoy. Es una planta que ¿alguien reconoce qué planta es? Esta planta se llama tea tree o árbol del té, y es una de las plantas que se considera como de las más multifacéticas en cuanto a sus propiedades. Tiene propiedades desinfectantes muy buenas, si yo me corto, si tengo una lesión, si tengo úlceras, estas plantas me pueden ayudar bastante. Entonces, el limón como fruta, al tener un alto contenido de vitamina C, se convierte en una planta medicinal. Entonces, si tengo mis rajitas de canela, tengo ajito y tengo limón, pues ya puedo hacer una infusión para curarme de la tos. Entonces, de eso se trata este tema de las plantas medicinales. Muy bien. ¿Alguien reconoce esta plantita? ¿Miguel? A ver. Siempre viva. Entonces, cuando yo le corto las hojitas a la plantita, le va a salir un látex, y ese látex es justo el que yo puedo utilizar si tengo una postemilla. Entonces, si tengo una postemilla, lo puedo usar y es antiviral. Entonces, esta planta es muy útil para este tipo de casos. Esta planta es la hierba del golpe. Vean las florecitas, qué bonitas las tiene. La acabo de sacar.
Y la otra vez que estábamos con unas señoras hablando de plantas medicinales, les preguntábamos si sabían para qué servía la hierba del golpe. Entonces una señora decía, sirve para los dolores de la mujer. Entonces, ¿cuáles son los dolores de la mujer? Pues los dolores menstruales. Entonces, la tintura de esta planta es muy útil para los problemas de los dolores menstruales. Entonces, cada una de las plantas tiene una serie de propiedades que vamos a utilizar. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿A qué hora se va el individuo? ¿A tu hermano? ¿A qué hora se va? Bueno, pues vamos ya para enseñarles de forma práctica. Vamos a hacer una tintura. Idealmente lo que tenemos que hacer es enjuagar bien la plantita. La vamos a enjuagar aquí en esta llave. Vamos a enjuagar nuestra plantita. Este es árbol del té. Se utilizan las tinturas. ¿Cómo? ¿Cómo se utilizan? Las tinturas las vamos a usar diluidas en agua, 20 gotitas, diluidas en un medio vaso de agua, y las podemos tomar para los males que se recomiendan. Por ejemplo, si voy a utilizar, ¿cómo se llama? La hierba del golpe para dolores menstruales, entonces hago mi tintura, 20 gotitas, 20 gotitas, medio de vaso de agua y me lo tomo. Con eso vamos a ir haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer cuando elaboramos nuestra tintura es simplemente... ¿Es conveniente explorar aplicaciones de los principios activos o esto es riesgoso para la salud? No, yo creo que vale la pena documentarse. Por eso es que yo les digo que íbamos a hablar un poco de plantas medicinales, porque no soy un experto en este tema. Y me parece que hoy existe suficiente información. Hay muchos libros, por fortuna, y muchas personas, por fortuna, que tienen conocimiento. Y yo lo que sugeriría no es que lo exploren, porque, por ejemplo, el epazote, en altas concentraciones puede ser muy dañina para nuestro cuerpo. Entonces, no tiene caso. Ay, se me olvidó hacer algo que es importante con esta recomendación, porque si no me van a regañar los que sí saben. Lo que tenemos que hacer con nuestros frascos es lavarlos perfectamente y ponerlos en agua hirviendo durante 10 minutos. Entonces, lo vamos a poner aquí unos minutitos en agua hirviendo, en lo que vemos esta cosa. Y voy a sacar un poquito más de canela. Entonces les decía, ya hay mucha información, por fortuna, sobre las plantas. Entonces vale la pena que no experimentemos. Sería mejor recomendar y oír a las personas. ¿Alguien conoce esta plantita? ¿Alguien conoce esta plantita? ¿Nadie conoce esta plantita? Es la guanábana. Se ha visto que la hoja de la guanábana tiene propiedades anticancerígenas, propiedades antiinflamatorias. Entonces hoy, si ustedes van a tiendas de herbolaria y esto, van a ver infusiones de hojas de guanábana para ayudar a prevenir el cáncer. Entonces, son de las plantas que han emergido por sus propiedades nutrimentales. Esta plantita me la regaló una amiga y siempre la cuido con mucho cariño porque me la regalaron. Entonces, vamos para hacer nuestra tintura, anoten, vamos a hacer nuestra tintura. Entonces, lo que necesitamos es que nuestro frasco esté
lo que vamos a hacer para elaborar nuestra tintura es esterilizar el frasco que vamos a utilizar. Entonces, 10 minutos en agua hirviendo. Nos va a ayudar a esto. Después vamos a poner el frasco de boca abajo en un paño seco y limpio y dejar que se enfríe. Después lo que vamos a hacer es llenar el frasco con nuestra planta. Ya que esté al tope, vamos a agregar 2/3 de alcohol del frasco y 1/3 de agua potable, agua limpia. Marcamos nuestro frasquito y ya estaría listo nuestra tintura. Lo que vamos a hacer es ponerlo a remojar en agua. Y lo vamos a dejar en un lugar oscuro, en un frasco ámbar, por 20 días. Nuevamente, entonces esterilizamos el frasco por 10 minutos. Pongo el frasco, puse el frasco 2 veces, en un paño y lo dejo enfriar. Después lleno el frasco con la planta que voy a utilizar. En este caso yo voy a usar árbol del té. Agrego 2/3 de alcohol. De este alcohol al 96% que les decía, y 1/3 de agua, y voy a dejar por 20 días. Dejar reposar 20 días. Y ya vamos a tener nuestra tintura. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer esto. Ya voy a sacar mi frasquito, que ha estado hirviendo. Está muy caliente, así que tengan cuidado siempre que lo hagan. Siempre que lo hagan, el frasquito está caliente. Entonces, esto háganlo en un lugar, la plantita debe estar enjuagada. Sus manitas deben de estar limpias. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestra planta medicinal hasta que se llene. En este caso estoy usando árbol del té, que es una planta maravillosa porque ayuda mucho a curar infecciones, heridas. Es un buen desinfectante. Es una planta difícil de conseguir aquí. Nosotros por fortuna tenemos un árbol y de ese árbol es que acabo de sacar la plantita y estamos elaborando nuestra tintura con árbol del té. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es llenarlo. Lo voy a ir llenando. ¿A qué hora irá tu reloj? ¿No se va a las 6? Ah. ¿Quieres que pregunte? No. Entonces lo vamos a llenar con esta plantita de árbol del té. ¿Una pregunta, algún comentario? Pues no, preguntas no. ¿Comentarios? Pues Rosana está diciendo cómo... ¡Ay, Rosana! ¡Qué bueno que estás ahí! Por favor, ayúdanos. ¿Qué dice Rosana? Pues dijo de cada planta casi. ¡Ay, muchas gracias, Rosana! ¡Qué bueno que estás ahí! Ayúdanos, por favor. Ella sí sabe, ¿eh? Ella tendría que estar hablando en este taller.
Entonces, es nuestra maestra. Entonces estoy llenando el frasquito con esta plantita de árbol del té. ¿Las tapas de qué material? ¿Plástico, metálicas o no? Idealmente, deberían de ser, le vamos a poner un plastiquito como está aquí, para evitar que se evapore el alcohol y su tapita. Entonces, ¿cuánto dijimos que íbamos a agregar de agua? 1/3. Entonces vamos a poner 1/3 de agüita, no sé si se alcance a ver, y 2/3. Se puede Cualquier planta, nada más hay que conocer las propiedades, la podemos hacer y podemos usar fresca y seca. Digo, fresca y seca, sí. Y 2/3 de alcoholito. Lo vamos a tapar. Y le vamos a poner una etiqueta. Vamos a marcar. Yo aquí voy a usar al Winnie Pooh como etiqueta. Es árbol del té. Del té. ¿Qué fecha es hoy? Mayo. 26 de mayo. Y aquí como está anotado en estas etiquetas, se puede anotar la fecha en que después cómo se consume lo que les decíamos. Esta tintura, hay que nos corrija Ros, esta tintura, por ejemplo aquí lo tenemos en este frasco. Este es neem, aquí usamos el neem. Y vean de qué color se puso el neem. Dice Ross que si se hace de ajo, se colocan picados los ajos en una cuarta parte del frasco. Muchas gracias, Ross. Venos ilustrando, por favor. Entonces aquí tengo esta que utilizamos, y si se dan cuenta las tenemos en un trapito. Estas son de una tintura de hierba dulce, para esto que les decía, y aquí dice sacar el 7 de junio. Entonces ya la estamos sacando, y gracias Carmela por estar aquí también nos está ayudando, muchas gracias, y de eso se trataba, de que nos ayudaran a compartir sus saberes. 20 gotitas en un vasito de agua, podemos tomarla. Muy bien. Pues aquí hay un montón de plantas medicinales. Después de los 20 días se debe sacar la planta. Yo entiendo que sí. Se puede sacar y hacemos. Esto es una extracción en alcohol. Entonces ya los laboratorios lo que están haciendo es usar otro tipo de solventes para ir sacando la tintura para adultos, 20 gotas en un cuarto de vaso de agua 3 veces al día, y para niños mayores de 5 años 10 gotas de agua en un vaso de agua. Muy bien. Se cuela a los 20 días de reposo para que ya no siga extrayendo estos principios activos y los tengamos bien. Muy bien, más preguntas, más comentarios. Entonces, ¿se puede sacar de cualquier planta? Sí. Y algo que es muy importante es hay algunas plantas que son muy suculentas, justo por ejemplo, como decían, del ajo. Entonces del ajo pues vamos a usar una menor concentración, o a veces puedo usar, si son muy suculentas y tienen mucha agua, puedo usar un poquito menos de agua y un poquito más de alcohol para extraer estos principios activos. Muy bien, pues vamos haciendo una síntesis de esto de las plantas medicinales y les voy a presentar lo que vimos hoy. Bueno, las plantas medicinales, lo que nosotros es aprovechar son los principios activos. Y los principios activos son algo que le vamos a llamar metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios entonces son estos principios, estas sustancias que la planta va a liberar como un mecanismo de defensa o como un mecanismo de excreción para liberar sustancias que pueden ser tóxicas.
Entonces estas plantas que son que les son tóxicas, estos principios que les son tóxicos, nosotros los vamos a aprovechar y son los principios activos. ¿En dónde están estos principios activos? Pueden estar en el tallo, por ejemplo en el caso de la canela, pueden estar en los frutos, en las semillas, pueden estar en las flores, pueden estar en las hojas, pueden estar en las raíces. Entonces, dependiendo, por ejemplo, hay plantas en donde se concentran mucho los metabolitos secundarios en las raíces, y las raíces son las partes de las plantas que se usan de una forma. Entonces, estos principios activos están ahí y nos puede ayudar. Esos principios activos crecen o se desarrollan en una condición en donde la planta está en una situación de estrés o una situación en donde se está defendiendo de una circunstancia que le es violenta. Por eso yo les decía hace rato que estábamos en el huerto que el lugar ideal para cultivar las plantas medicinales, es en donde el suelo sea pobre. No hay que chiquear mucho las plantas medicinales, porque si las chiqueamos, lo que va a pasar es que los principios activos van a bajar. Déjenme, le pongo la tapa al alcohol. Y voy a apagar la parrilla. Entonces, por favor, cuando tengan sus plantas medicinales, ténganlas en las condiciones menos, dirían en el rancho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, no le den tanta materia orgánica, no les den tanta composta, no la rieguen tanto, porque si hacemos esto, va a bajar la síntesis de principios activos, y al bajar la síntesis de principios activos, entonces nos va a disminuir y vamos a necesitar más parte de la planta para hacer esta extracción de estos principios activos. Nosotros podemos extraer esto, ya lo vimos, haciendo una infusión, y como nos acaba de decir Ros, pues simplemente en una infusión con agua ya estoy extrayendo estos principios activos. O puedo hacer una extracción etanólica, una extracción en alcohol. Entonces voy a llenar el frasquito de mi planta, voy a poner 1/3 de agua y 2/3 de alcohol, y lo voy a dejar más o menos 20 días. Después de esos 20 días cuelo mi tintura, la sigo guardando en un frasco ámbar, y puedo diluir esa tintura y hacer lo que nos están compartiendo, que son las microdosis. Entonces, con las microdosis podemos podemos usarlas en otra condición, como nos acaba de señalar Ros. Muy bien, no sé si haya más preguntas. Muchas gracias, Ros, por estar aquí presente y ayudarnos en esta parte. Ros tiene una gran experiencia en el uso de las plantas medicinales, ha aprendido mucho con mujeres sabias y siempre gustosa nos comparte sus saberes. Yo nada más quería darles como esta entradita al rollo de las plantas medicinales. Después podemos ver más cosas. Vean cómo ya la canela, cómo la canela se está poniendo café, está este grado de oxidación, el oxígeno está reaccionando, hay esta oxigenación y ya se empieza ya así es como empezamos a ver la canela. La canela la extrajimos del tallo y simplemente la extrajimos del tallo y ahí está. Muy bien, pues ya. Pues muchas gracias a todas, muchas gracias a Ros, que nos acompañó y que estuvo compartiendo las recomendaciones. Ay, me senté y el banco estaba muy bajito. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando esta sesión de la red de agricultura urbana y periurbana. Hemos hablado de 2 o 3 cositas que nos parecen importantes y que podemos ir compartiendo nuestros saberes y sabores. Entonces, pues estaremos aquí atentos. Recordar que si alguien quisiéramos una práctica en su huerto, podemos organizar esa visita
y podemos ir saliendo de casita para ir compartiendo estos saberes y estas cosas. También, Carmen, un agradecimiento, agradece a Rosy y a Casilda, y qué bueno que sepan, haya muchas personas que saben de plantas medicinales. Muy bien, pues hay que ir organizando este encuentro de mujeres y me invitan para hacer más cosas sobre plantas medicinales. Bueno, pues muchas gracias, un placer, y pues no me queda más que despedirme y agradecer su tiempo y su paciencia. Nuevamente agradecer a Ros que nos haya apoyado, y pues vamos a darle. Hoy podemos compartir aquí en la red muchos manuales que recogen los saberes tradicionales y sobre plantas medicinales, y que hoy por fortuna nos ayudan a prevenir enfermedades como esta del COVID, porque si podemos bajar las inflamaciones de nuestro cuerpo, pues nos hacemos más resistentes al virus. Bueno, pues muchas gracias. Les deseo que haya mucha paz en sus corazones, que haya mucha salud en sus cuerpos, y que sus mentes y espíritu se encuentren muy bien. Nos vemos hasta la próxima, y pues un abrazo fraterno a todas y a todos. Buenas tardes.